La agricultura es el motor de la economía de Almería, eso a nadie se le escapa y es hasta ofensivo reiterarlo tanto. Pero debemos estar preocupados porque no ha empezado muy bien el año 2023 para este sector. Hemos empezado con movilizaciones por los recortes de agua del trasvase Tajo Segura. Hemos tenido ahora más recientemente los datos de qué puede suponer a este sector la subida del salario mínimo interprofesional. Y tenemos la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Marruecos. Y la verdad es que no augura nada positivo para los intereses agrícolas españoles en general, pero siendo Almería la provincia donde más importancia tiene este sector, pues para la provincia de Almería también puede ser un palo importante, además de algunos detalles un tanto curiosos de esa visita. Vamos a saludar a Adoración Blanque. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Ella es la máxima responsable, la presidenta de Asaja en Almería, una organización que ha asegurado que desde la anterior subida del salario mínimo interprofesional hasta ahora, que ha vuelto a subirse a 1.080 euros, pues se han perdido 25.000 puestos de trabajo en el sector, 25.000 parados más a causa de ese incremento salarial. ¿Eso qué traducción tiene en la provincia de Almería? Bueno, lo cierto es que el salario mínimo ha venido, en cierta manera, a ponerle la puntilla a la subida de costes que estamos sufriendo en el sector agrario y ganadero, ¿no? Llevamos constantes subidas, llevamos dos campañas desde que empezó a subir un poquito los costes de producción, nos hemos visto envueltos bueno, después de la pandemia, en un conflicto bélico y hemos tenido infinidad de problemas como cualquier otro sector en la cual pues, los costes no han parado de subir. Con respecto al tema del salario mínimo, es verdad que el salario representa un coste bastante importante dentro de lo que es la agricultura de nuestra provincia, teniendo en cuenta además que somos una de las agriculturas que más mano de obra emplea, tanto el sector puramente productor como también la industria auxiliar, el manipulado y demás, o sea, lo que es el sistema agroalimentario, ¿no? Es la base fundamental de miles de familias y de ahí pues que evidentemente tengamos un gran peso en inmigración por lo que esto representa, ¿no? Nosotros desde Asaja, por activa y por pasiva, hemos dicho que, y lo seguimos manteniendo, evidentemente, que no nos vamos a oponer a que un trabajador tenga un salario digno, que un trabajador pueda mantener su nivel adquisitivo. ¿Dónde nos encontramos el problema? Primero, que el coste en mano de obra es fundamental para el desarrollo de nuestras explotaciones, en primer lugar, y en segundo lugar, que es que cuando hablamos de coste de mano de obra, muchas veces pensamos solo en el salario. Pero hay que tener muy en cuenta que, además del salario, hay que pagar unos costes sociales que casi nunca los tenemos en cuenta, pero que supone un 30% de carga más añadida a ese coste social que tenemos con los trabajadores, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que hemos expresado es que si hay que subir el salario mínimo y hay que mantener que los trabajadores tengan un salario digno, como mínimo que se nos compense de alguna manera con bonificaciones a las cuotas en la seguridad social, que se mantengan esas bases de cotización y que no se añada un coste a lo que ya nos está suponiendo el soportar, pues desde hace 5 campañas, más de 300 euros al mes de salario mínimo. Se dice pronto, pero cuando se emplean en una finca, pues dependiendo de la extensión que tenga, pero hay un mínimo de 3-4 trabajadores por hectárea en las plantaciones, pues podemos pensar lo que esto supone para un agricultor, ¿no? Entonces, la verdad es que a nivel general se han perdido muchísimos empleos y a nivel provincial también lo estamos viendo. Y no se escapa del. Hace una campaña, por ejemplo, el cultivo del tomate era uno de los cultivos que más bajaba. Uno de los motivos por el que el cultivo del tomate baja en hectáreas, primero es por la poca rentabilidad que tiene el tomate, ¿vale? Sobre todo, fundamentalmente por la competencia de terceros países, que antes comentaba el tema de Marruecos, uno de los mayores competidores nuestros en este sentido, y luego también porque el coste de mano de obra en el tomate es uno de los cultivos que más coste de mano de obra tiene. ¿Qué pasa? Pues que al final el empresario termina diciendo, el agricultor lo que termina diciendo es voy a ahorrar donde más me cuesta.
y donde más me cuesta de momento es en la mano de obra. Me voy a cultivos que tengan menos coste en mano de obra o incluso agricultores que han optado por hacer plantaciones más cortas e irse por ejemplo, a sandía o a melón, que tiene evidentemente pues son campañas que no tiran de esa mano de obra. Con lo cual, la repercusión, hay que analizar los números, evidentemente, llevamos 2 días con esa subida del salario mínimo, pero tal como ha tenido el comportamiento en el resto de agricultura, en el resto del sector agropecuario a nivel nacional, entendemos que aquí va a seguir pasando lo mismo, se van a perder puestos de trabajo y se va a perder mano de obra y se va a mecanizar todo lo que se pueda. Le quería preguntar también sobre la pérdida de puestos de trabajo, porque da la impresión, se lo digo sin entrar en el detalle, porque obviamente no hay datos al respecto, pero si aumenta la exportación y aumenta la producción y el número de trabajadores es menor, no puede estar produciendo esto, no la destrucción de puestos de trabajo, sino el que haya trabajadores que pasen a trabajar en negro, lo cual además acumula, aparte del tema de la ley, acaba produciendo otra cosa, y es que ese incremento de salario del que algunos se van a poder beneficiar lleva aparejado a que otros no vayan a poder ni siquiera cotizar un poquito, porque pasarán trabajar en negro para sobrevivir. Es decir, es incluso todavía peor, ¿no? Bueno, a ver, el aumento de, por ejemplo, este año se estaba hablando ya, analizando en algunos medios, ha salido publicado en algún medio de comunicación, que bueno, que estamos batiendo el récord en exportaciones, ¿no? Sin embargo, nosotros los datos que tenemos en cuanto a volumen de kilos, y lo analizábamos el otro día con respecto a las pizarras que había, al precio que tienen los productos, ¿no? Eh, Cuando hablamos de un precio bueno en pizarra, como estamos viendo, normalmente hablamos con una merma en volumen de kilos. Con lo cual, yo no me atrevería a decir todavía, habría que analizar esos números y ver cómo acaba la campaña, en ese aumento en las exportaciones que comentaban, ¿no? O sea, aumentan los kilos, en teoría, si aumentan los kilos, aumenta la mano de obra, pero en este caso yo no me voy a atrever a analizar esa cuestión porque no tengo los datos todavía. Pero lo que se prevé en esta campaña es una disminución con respecto al número de kilos, con respecto a la campaña anterior. Luego hay que tener en cuenta también otra cuestión. Cuando hablamos de volumen de exportaciones, hay que analizar muy mucho de dónde vienen esas producciones, porque muchas veces también tendemos a confundir la producción en Almería a los kilos exportados o comercializados. No siempre la producción es de Almería, ¿no? Entonces, bueno, ahí se produce, digamos, de alguna manera un doble rasero, ¿no? En ese sentido. Evidentemente, cuando el coste que tienes de mano de obra es inferior, o sea, es muy considerable, pues a lo que se tiende es en ahorrar lo máximo posible en donde se pueda ahorrar, ¿no? ¿Se puede producir ese fenómeno? No lo sé, ya es cuestión de un poco de analizar el cómo se va desarrollando esa subida del salario mínimo. Lo que sí es cierto y lo que sí que se está produciendo ya es el ahorro en mano de obra en la parte que corresponde al productor. Quiero decir, el ahorro en el sentido de cambiar de producciones a unas producciones que tienen mucha menos mano de obra. Y luego también, por otra parte, se tiende a la mayor mecanización, no solamente en el campo, propiamente dicho, dentro de lo que se pueda, porque se está mecanizando poquito a poco, sino también en los almacenes de manipulado, en la industria auxiliar, cuestión que estamos hablando pues de una media, y hablo de números de hace 2 campañas, que estábamos en plena pandemia, hablábamos de unos 120.000 trabajadores al día en el sector agroalimentario de Almería, ¿no? Entonces yo creo que es un volumen considerable como para prestarle bastante atención. Al final, ¿qué es lo que pasa? Porque al final lo que tendemos es a intentar, como decía antes, ahorrar ese coste que se tiene en mano de obra, pero en el sentido, y yo, pues bueno, no, evidentemente creo que en la práctica todos tenemos que contribuir a la economía de este país, nos guste o no nos guste, ¿no? A las prácticas que en un momento determinado se pueden hacer de manera fraudulenta, pues yo, en ese sentido, evidentemente no tiene defensa ninguna el que esto se produzca así. Como defensa, absolutamente ninguna y no debemos de hacerlo, ¿no? Pero sí que tener mucho cuidado en el sentido de destrucción de empleo propiamente, o sea, sin Ujú. enmascarar en lo que está pasando, sino propiamente dicho. Y esto
según los datos que nosotros tenemos y según la evolución que se ha tenido en los últimos años, esto se va a producir así. Evidentemente, en ningún caso se va a defender ni se va a apoyar o se va de alguna manera a encubrir el que se hagan prácticas ilegales en el campo, ¿no? Para eso, pues, se tiene que sancionar y se tiene que perseguir por inspección de trabajo, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que hay datos que, bueno, que de hecho, pues en el tomate se vio claramente esa disminución que había en cuanto al número de hectáreas. Subió en pimiento, en esta última campaña ya vimos cómo el pimiento subía en ese sentido y uno de los motivos fue la utilización de mano de obra, de menor número de trabajadores empleados y menor mano de obra. También es cierto que ha habido momentos en los que no solamente por el tema del aumento del salario mínimo, sino quizás por no encontrar esa mano de obra que se necesitaba para el campo, porque tampoco en momentos puntuales de las campañas tampoco es fácil. Y la reforma laboral, sinceramente, tampoco ha venido a facilitarnos las cuestiones en el campo. A pesar de que los ¿Cree usted responsables del... que eso, por ahí le quería preguntar también, ¿cree usted que es que quien está haciendo las leyes sobre las que se basan las relaciones laborales mm, tiene poca idea de cómo funciona algo tan fundamental en el Estado español como es el sector agrario? Pues mira, yo cuando se legisla desde los despachos, yo a veces no sé si pensar que no conoce la realidad del campo o que no quiere conocerse la realidad del campo. Porque cuando se hace una reforma laboral como la que hemos sufrido en el último año, en la cual yo no tengo la opción de tener esa flexibilidad que el campo necesita, el campo no es una fábrica de tornillos. El campo, cuando hace más sol, el tomate o el pimiento, madura más, se necesita más mano de obra, se necesita recoger antes, si ha llovido se necesita destallar o se necesita hacer tareas y eso no depende del agricultor ni depende en buena medida de la climatología que tenemos, ¿no? En muy buena medida de la climatología. Entonces, cuando se hace esta reforma de espaldas al campo, porque nosotros lo hemos también solicitado en reiteradas ocasiones, que se tenga en cuenta pues las particularidades que tiene este sector y no se hace, pues mira, yo ya no sé sinceramente, si no se hace por ignorancia o lo que es peor, si no se hace porque no se quiere hacer. Quizás dice usted lo de la ignorancia o el querer ignorar, ¿no? Que son dos cosas distintas. Y por ahí quería preguntarle también otra cuestión relativa precisamente al viaje del presidente Pedro Sánchez a Marruecos, porque bueno, se habla mucho que si del desplante, que si tal, no le voy a entrar en ese detalle que es más político y no entra en su ámbito, pero sí que me ha llamado la atención y supongo que a usted también que bueno, con el montón de trabajadores marroquíes que hay en España, pero especialmente en Almería, la ministra de Trabajo y vicepresidenta no va a ese viaje. Van de ciencia, de tal, pero la ministra que lleva los temas de empleo con el montón de trabajadores marroquíes que hay aquí, no va. Con eso le quiero dar pie a que me diga qué le parece o qué puede esperarse desde el sector agrario de esta cumbre hispano-marroquí. Bueno, pues la verdad es que en vista de lo que hemos tenido y de lo que ha pasado con las relaciones con Marruecos y del giro que se hizo en su día con el tema del Sáhara, que nosotros tanto hemos reivindicado, en el sentido de que, bueno, de que realmente se aclarase de dónde venían esas importaciones, se aclarase exactamente y se cobrase los aranceles que hay que cobrar en cuanto a importaciones que vienen a la Unión Europea de países terceros y en vista de todo lo que ha pasado, porque ha sido una ignorancia y está siendo una ignorancia total y absoluta en nuestro sector, a mí, sinceramente, lejos de sorprenderme, casi que viene a corroborar lo que nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿no? Los acuerdos bilaterales o los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos respecto a lo que nosotros nos atañe, que es a nuestra agricultura, no tienen nada que ver, ignoran absolutamente al sector, porque si realmente hubiese algún interés, pues, por ejemplo, lo que estabas comentando, ¿no? de esos trabajadores o realmente de esas importaciones y realmente de un acuerdo que no perjudique a los productores.
porque esto es, yo me tengo que llevar bien con mi vecino. Pues fenomenal, claro que me tengo que llevar bien con mi vecino, porque al final pues tenemos que entendernos, porque tenemos fronteras comunes. Ahí, como estamos viendo, utilizamos mano de obra procedente de ese país y posiblemente empresas de españolas que también invierten en ese país, y tiene que haber unas relaciones, como mínimo, unas relaciones comerciales fluidas y de buena vecindad. Pero de ahí a perjudicar a un sector en beneficio de otro sector, porque además yo no sé, la cumbre acababa hoy y parece ser pues, que hay una serie de acuerdos que no han visto la luz. No sabemos si nuestro sector va a estar afectado por alguno de esos acuerdos que se han firmado. Cuando lo veamos, pues veremos a ver qué es lo que se ha hecho, pero lo que sí que es cierto es que hasta ahora mismo, con respecto al sector agrario español, lo que se ha hecho ha sido perjudicar más que en un momento determinado poder beneficiar. Pero sobre todo se ha perjudicado a los productores, porque se están dando una serie de beneficios a cambio de absolutamente nada. Y tenemos el ejemplo del giro que se hizo con respecto a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Tenemos el ejemplo de las importaciones que están llegando, que están haciéndose con absoluta impunidad y sin ningún tipo de información, por muchas veces que se haya pedido la información de las importaciones que realmente están llegando. No solamente estamos hablando de tomate, porque parece que cuando hablamos de Marruecos solo hablamos de tomate, hablamos de todas las producciones hortícolas. Estamos hablando de tomate, estamos hablando de calabacín, estamos hablando de pimiento, estamos hablando de pepino, se produce absolutamente de todo, cada vez en mayores cantidades y cada vez en mayores importaciones, a la Unión Europea me refiero. Pero es que si hablamos de olivar, estamos viendo cómo se invierte y cómo se dan ayudas para desarrollar el olivar superintensivo en Marruecos. Pero es que además estamos viendo cómo se desarrolla y cómo se dan ayudas pues, para desarrollar pues, esas instalaciones para agua desalada, por ejemplo, que también está sufriendo una sequía. O sea, estamos viendo cómo la ayuda y la buena vecindad en lo que respecta al sector agrario de Almería es unidireccional. Va de España para Marruecos, pero nunca al contrario. Y estamos además asistiendo, porque ya lo hemos visto, que cuando hay algo que no termina de gustar al país vecino, pues hay amenazas y además hay, sobre todo con el tema de la inmigración, cuando creo que Almería ha dado ejemplos siempre de buena vecindad y de integración de las personas que vienen a trabajar aquí en nuestro país, ¿no? Con lo cual, pues una ignorancia total hacia el sector y, si me permite la expresión, en muchos casos, y en este también, se ningunea al sector agrario, porque los intereses que puede tener España como país frente a intereses de Marruecos no tiene absolutamente nada que ver con el sector agrario. Llevan muchísimos años, yo creo que desde los inicios de este acuerdo, perjudicando cada vez más al sector y mirando hacia otro lado. O sea, hemos sido la moneda de cambio. Creo que lo seguimos siendo porque si no fuese así, yo creo que no habría ningún problema en tener una transparencia, en decir cifras de importaciones, cifras de aranceles cobrados y dónde van esos aranceles. Porque hay una ley, que la ley hay que cumplirla, yo tengo que cumplirla, tiene que cumplirla todo el mundo. No se cumple solamente por una parte. Si yo no tengo esa información y no sé claro con esa información, evidentemente tengo que pensar que algo hay que se está ocultando aquí, ¿no? Con lo cual, a la pregunta de cómo es posible esto, yo sinceramente no me gustaría tener que decirlo, pero es cierto que, que lo voy a decir porque no me extraña el que se ignore pues, a uno, posiblemente en el caso que comentaba, pues esa mano de obra, ¿no? que está aquí en nuestro país, pero sobre todo lo que a nosotros más nos perjudica y lo que realmente llevamos reclamando es que se tenga en cuenta al sector, que no seamos moneda de cambio. Quería preguntarle también, de alguna manera, por el tema del desalojo de Gualili. En concreto, como empresaria agrícola, como conocedora del sector, lo que me gustaría saber es si cuando ustedes mantienen relaciones con otros países, pues pues, en Fruit Logística, en sitios así, este tipo de asentamiento y demás, ¿ustedes notan cierto rechazo hacia la producción almeriense por este tipo de cosas? ¿O es algo que nosotros tenemos aquí interiorizado, pero en el exterior no se fijan? ¿O es justo al revés? Usted percibe que fuera sí que le dicen, no, es que hay que ver estos sitios, tal.
A ver, el tema de la inmigración es un tema infinitamente recurrente, sobre todo cuando se quiere demonizar un sector, y lo digo porque lo sufrimos en muchas ocasiones. Se ha tendido y se tiende a relacionar directamente la inmigración ilegal con la agricultura. Es cierto que si el sector agrario de Almería no tuviese la capacidad de emplear mano de obra como la que tiene, pues a lo mejor habría muchas personas de fuera que no se plantean el venir aquí, ¿no? Pero muchas veces cuando hay asentamientos o cuando hay, pues, por ejemplo, el caso que estabas comentando, ¿no? Lo primero que se piensa es en la agricultura. O sea, eh, la primera noticia que sale o la más recurrente que sale es los agricultores tienen a los trabajadores en situaciones tal y cual. Y cual. Una cosa es la inmigración irregular y otra cosa es la inmigración dentro del sector agrario. Yo siempre lo digo, no podemos demonizar a un sector por una inmigración irregular que es responsabilidad de las administraciones. Pero a veces Sí, esa dejación de pero funciones por lo parte de que la quería administración, preguntarle, más sí, que sobre sí, la pues responsabilidad de cada cual, es si ustedes perciben que fuera de la provincia de Almería, cuando ustedes establecen negocios para vender los tomates, los pepinos, fuera de Almería, fuera de España, si esas grandes empresas, esas grandes distribuidoras de fuera, se fijan en estos sitios o, como bien está diciendo, entienden que, bueno, que somos una zona de paso y que, claro, pues somos una zona costera y aunque tuviéramos o no tuviéramos agricultura, da igual, por aquí habría inmigrantes irregulares porque estamos en frontera, porque estamos al lado del mar y vendrían pateras. O sea, que es que otra cosa es que se puedan quedar más o menos tiempo aquí, ¿no? Pero aquí tendrían que venir aunque tuviésemos otro tipo de producción. Pero percibe que eso afecta negativamente a nuestro negocio, por decirlo de alguna manera, ¿o no? a ver, afecta negativamente las noticias que salen al respecto, pero no la realidad de lo que hay. Ya, Me ya. explico. Eh, la realidad es que hay una serie de normas de calidad que te están exigiendo, entre otras cuestiones, una serie de normas sociales y que de por sí ya tú le tienes que demostrar a la cadena, al cliente, cómo lo haces tú con tus trabajadores. Hay una serie de normas sociales que le tienes que pasar por los seguros sociales, las nóminas, la alta y demás. Y eso está ahí. O sea, no es algo que se diga, sino es algo que se tiene que demostrar, ¿vale? Ahora bien, es cierto que evidentemente la imagen del sector, sobre todo cuando salen determinadas noticias que no siempre son ciertas con respecto a lo que está pasando con la inmigración, quiero decir que siempre lo que comentaba antes no se asocia al sector agrario con la inmigración, evidentemente cuando esas noticias salen, los clientes de otros países, de Alemania, de Francia o de tal, piden explicaciones a las empresas que se ven involucradas. Evidentemente, claro que sí, hay esa preocupación y esa imagen que se puede dar de un sector que al final pues, el cliente te dice, oye, ¿qué está pasando con esto? Y eso, evidentemente, hay una manera de demostrarlo. Cuando salen esas noticias, pues que escuchamos lo que está pasando o cómo están los trabajadores y demás, evidentemente es una imagen que se da al sector, no solamente con el tema de la inmigración, sino bueno, con otras muchas cuestiones que pasan, ¿no? Es como si hay en un momento determinado pues una alerta o hay una plaga o hay alguna historia de que pasa en el sector, ¿no? Entonces, ¿afecta? Es imagen del sector, claro que afecta. Evidentemente tiene que afectar, no podemos negar la evidencia, ¿vale? Ahora, ¿es la realidad el condicionante de lo que realmente está pasando todos los días? No, no porque se demuestra con documentación. Quiero decir, no es algo que se diga, yo los tengo bien, aquí todo lo hacemos fenomenal. No, mire usted, es que se tiene que demostrar y se hace, se demuestra y bueno, y el cliente, pues en principio, una vez que lo ha comprobado, pues no hay mayor problema. Pero evidentemente es una imagen que se da del sector agrario en Almería. Y como digo, y por eso me empeño en decir que no se puede asociar inmigración irregular a agricultura solo y exclusivamente, que estamos en una zona históricamente ha sido así, que ha sido de paso, no se puede asociar y no se puede demonizar al sector. Lo ¿Qué es primero lo que es está pasando y qué es lo quien que hay? controla la frontera es quien debería haber evitado que esto llegara a producirse. Quiero decir, antes de asentarse hay que entrar en el país. Si se hubiera impedido la entrada en el país de la inmigración irregular, pues no se habría producido ese asentamiento, no habría tampoco este tipo de cosas. Y brevemente, la última pregunta que quería hacerle es sobre el tema del trasvase. Bien, ¿a partir de ahora qué? Porque bueno, ya está todo aprobado, ya va a venir menos agua.
¿Cómo se la van a apañar los agricultores a los que no les llegue el agua del Tajo Segura? Bueno, no solamente es que no llegue el agua del Tajo Segura, sino que hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos dependiendo de unas plantas desaladoras que, bueno, tenemos que casi que rezar pues para que no suba la luz, ni suba la energía, ni nos suban el agua, ¿no? Eh, Creo que el agua es un bien para todos, es un recurso que debemos de utilizarlo absolutamente todos y que quede meridianamente claro que lo que se pretende hacer o lo que se pretendía o las peticiones que tenían los regantes de Almería y de todo el Levante español con respecto al trasvase del Tajo Segura no era quitarle el agua a nadie, sino era repartir el agua que sobraba y que sigue sobrando y que sigue yendo al mar. Curioso que en una parte de España y Portugal se esté tirando agua al mar y nosotros la estemos recogiendo, pagándolo a precio de oro para poder desalarla y poder utilizarla, ¿no? La vamos a pagar, la estamos pagando y la vamos a pagar, pues me temo que muy cara. El trasvase pues venía a aliviar un poco la situación que tienen los acuíferos nuestros y la necesidad que se tiene de ordenar los recursos hídricos y también pues de recuperar esos acuíferos que tan importantes es. La desalación en Almería apareció como bueno, una forma auxiliar de poder tener agua y al final pues me temo que nos vamos a tener que quedar con la desalación como principal fuente de agua porque la política se ha metido también en el agua, desafortunadamente, y al final lo que lo estamos pagando somos los agricultores. Con lo Ujú. cual, pues difícil solución tiene. Se van a encarecer aún más los costes de producción porque el agua desalada, pues evidentemente encarece mucho más. Y bueno, una decisión política que al final pues, no ha dejado a todos los regantes del Levante pues esperando a que hubiese una rectificación de última hora que no llegó. Y además, no por cuestiones técnicas, no por cuestiones medioambientales, sino exclusivamente por cuestiones políticas, que es lo que más indigna en estos casos, ¿no? Los agricultores no entramos en ese tipo de políticas, sino lo que queremos son recursos para poder seguir produciendo y para poder seguir pues dando esos puestos de trabajo y generando riqueza y pagando impuestos, porque al final todo se traduce en pagar impuestos, ¿no? Con lo cual, pues lo vamos a tener un poquito más difícil. En un principio es verdad que ese trasvase afecta más a la zona del Levante, donde ya se han perdido muchas hectáreas de cultivo por un motivo o por otro, por el coste que tiene, por la mano de obra. Prácticamente el tomate ha desaparecido en la zona del Levante. Van a seguir bajando en el número de hectáreas porque no se asegura tampoco los recursos hídricos, pero no podemos olvidar que Almería, tanto el Levante como el Poniente, pues es una zona semidesértica, es una zona árida, nos faltan recursos hídricos y lo que es necesario es que precisamente por parte de las administraciones y por parte de los poderes políticos que les toca, pues que realmente se haga una planificación hídrica que haga que tengamos suficiente agua. Hemos empezado por el Levante, pero me temo que estos problemas van a seguir. O sea, no es solamente el trapase, sino que estamos hablando de trapase, estamos hablando de falta de agua, estamos hablando de falta de infraestructura. Eh, Voy a mencionar simplemente una desaladora que lleva prácticamente 20 años y que se ha calificado ya como la desaladora de la vergüenza. No han dicho que nos lo van a cambiar por infraestructura, pero en vista de lo que tarda una desaladora en hacerse aquí en Almería y en ponerse en marcha, pues mucho me temo que si ese es el ritmo que van a llegar y ese es el ritmo que va a tener el Ministerio con nosotros, pues al final cuando venga la desaladora no van a quedar campos que regar, ¿no? Con lo cual, pues cuestiones, politizar el agua no es bueno, es una cuestión política, no es una cuestión técnica y creo que un recurso como el agua debe de repartirse en la medida de lo posible de una manera solidaria entre las comunidades, ¿no? Bueno, vamos a ver si es posible que esa infraestructura llegue, porque por lo demás creo que hemos perdido la oportunidad y la esperanza de que se haga política razonable para la gente para los agricultores y para la gente del campo. Pues muchísimas gracias, Donación Blanque, presidenta de Asaja, por hacer este repaso sobre los problemas con los que ha empezado el año 2023 el sector agrario, un sector que de una manera u otra pues, nos acaba afectando a todos. Pues muchísimas gracias.